Durante mucho tiempo, lo negó. A su alrededor flotaban rumores, miradas inquisitivas, sospechas no confirmadas. Sin embargo, ahora, por fin, lo ha admitido. Gerardo Ortiz acaba de aceptar públicamente aquello que tantos temían, su relación con un cártel, la financiación de sus conciertos por parte del crimen organizado y una verdad que podría costarle su libertad. Gerardo Ortiz fue, por años, un enigma envuelto en fama, venerado por millones, reconocido como una de las voces más incendiarias del regional mexicano y temido por su estilo lírico que parecía moverse peligrosamente entre la ficción y la crudeza de la vida criminal. Pero tras el magnetismo de su imagen, sus trajes impecables y sus escenarios abarrotados, se gestaba una historia mucho más oscura, una que terminó por salir a la luz cuando cumplió 35 años. Hoy ya no se trata de suposiciones, existe una confesión real. Nacido el 5 de octubre de 1989 en California, bajo el nombre de César Gerardo Ortiz Medina, el joven que soñaba con llenar palenques creció balanceándose entre la calma de su hogar y la dureza de Sinaloa, a donde su familia se trasladó cuando tenía apenas 5 años. Aquel ambiente musical y social lo marcaría de por vida. Su padre, también músico, fue quien dio sus primeros pasos y se convirtió en su impulso principal. Para los 8 años, Gerardo ya había grabado su primer álbum. No era un niño cualquiera, era una joven promesa moldeada con una mezcla de talento precoz y una disciplina poco común. 2 años más tarde, comenzaba a escribir sus propias canciones, usando los corridos como vía para relatar las historias que escuchaba en la calle, en los noticiarios y en las conversaciones cotidianas. A los 13 años, dio su primer gran salto a la visibilidad al ser seleccionado para participar en el reality musical Código F de Televisa. Aunque no logró ganar, captó suficiente atención para no detener su marcha. Más adelante, se integró al grupo Anthrax, con quienes grabó su primer disco en vivo. Sin embargo, su verdadero punto de quiebre llegaría con su debut como solista en 2010 con Ni Hoy Ni Mañana. El ascenso fue vertiginoso. Este álbum no solo se mantuvo más de 9 semanas consecutivas en el primer lugar del Billboard regional mexicano, sino que además le valió una nominación al Grammy. Ortiz dejó de ser una promesa para convertirse en un fenómeno consolidado. Su aparición en televisión, de la mano de Don Francisco, quien le otorgó la patadita de la suerte, selló su nuevo estatus. Todo en su entorno parecía girar en torno a premios, reconocimientos, discos de oro y multitudes que coreaban sus temas. No obstante, las letras de sus canciones, lejos de ser inocentes, empezaban a levantar cejas. Ya no se trataba de simples relatos, eran descripciones minuciosas de personajes y situaciones que, a ojos de muchos, estaban demasiado bien detalladas para ser meras invenciones. Corridos dedicados a figuras de alto perfil, narraciones que parecían extraídas directamente de expedientes judiciales. Y fue entonces cuando comenzaron los primeros tropiezos. En 2011, tras un concierto en Colima, Gerardo Ortiz fue víctima de un brutal atentado. Su vehículo fue emboscado por hombres armados, y la balacera fue tan intensa que 2 de sus acompañantes perdieron la vida. Ortiz sobrevivió, pero ya no sería el mismo. Apenas 10 días antes, había vivido otro altercado en Mazatlán que también había puesto su vida en riesgo. Aunque se negó a brindar declaraciones oficiales alegando miedo por su seguridad, quedó claro que su música no solo atraía ovaciones, también representaba un riesgo mortal. Y lo peor aún estaba por llegar. El 2016 marcaría otro escándalo en su trayectoria. Todo estalló con el videoclip de Fuiste Mía, donde interpretaba a un hombre que se vengaba violentamente de su pareja infiel. El video fue severamente criticado por fomentar la violencia de género y desató una reacción pública y legal inédita. Organizaciones feministas, defensores de derechos humanos, medios de comunicación y hasta instancias gubernamentales se volcaron en su contra. La controversia se intensificó al descubrirse que, para la filmación, se habían utilizado patrullas oficiales y propiedades decomisadas por la Fiscalía, sin los permisos necesarios. El escándalo escaló tanto que Gerardo Ortiz fue arrestado en Guadalajara.
Aunque evitó ir a prisión, tuvo que pagar una elevada multa y ofrecer una disculpa pública. A pesar de la tormenta, Ortiz siguió adelante. Lanzó nuevos álbumes como Comeré Callado Volumen 1 y 2, 10º aniversario y Más caro que ayer. Sin embargo, aunque sus canciones seguían sumando millones de reproducciones, algo había cambiado. El brillo de antes comenzaba a desvanecerse. El público empezaba a percibir una sombra cada vez más marcada alrededor de su figura. Su estilo de vida seguía ostentoso, autos de lujo, un rancho espectacular en las afueras de Los Ángeles y una fortuna estimada en más de $10 millones. Pero precisamente esa opulencia desató aún más preguntas: ¿de dónde provenía realmente todo ese dinero? Lo que durante años fue mera especulación, terminó confirmándose. En 2025, Gerardo Ortiz se declaró culpable ante una corte federal en Los Ángeles al admitir que había participado. Durante mucho tiempo, lo negó. A su alrededor flotaban rumores, miradas inquisitivas, sospechas no confirmadas. Sin embargo, ahora, por fin, lo ha admitido. Gerardo Ortiz acaba de aceptar públicamente aquello que tantos temían: su relación con un cártel, la financiación de sus conciertos por parte del crimen organizado y una verdad que podría costarle su libertad. Gerardo Ortiz fue, por años, un enigma envuelto en fama, venerado por millones, reconocido como una de las voces más incendiarias del regional mexicano y temido por su estilo lírico que parecía moverse peligrosamente entre la ficción y la crudeza de la vida criminal. Pero tras el magnetismo de su imagen, sus trajes impecables y sus escenarios abarrotados, se gestaba una historia mucho más oscura, una que terminó por salir a la luz cuando cumplió 35 años. Hoy ya no se trata de suposiciones, existe una confesión real. Nacido el 5 de octubre de 1989 en California, bajo el nombre de César Gerardo Ortiz Medina, el joven que soñaba con llenar palenques creció balanceándose entre la calma de su hogar y la dureza de Sinaloa, a donde su familia se trasladó cuando tenía apenas 5 años. Aquel ambiente musical y social lo marcaría de por vida. Su padre, también músico, fue quien dio sus primeros pasos y se convirtió en su impulso principal. Para los 8 años, Gerardo ya había grabado su primer álbum. No era un niño cualquiera, era una joven promesa moldeada con una mezcla de talento precoz y una disciplina poco común. 2 años más tarde, comenzaba a escribir sus propias canciones, usando los corridos como vía para relatar las historias que escuchaba en la calle, en los noticiarios y en las conversaciones cotidianas. A los 13 años, dio su primer gran salto a la visibilidad al ser seleccionado para participar en el reality musical Código F de Televisa. Aunque no logró ganar, captó suficiente atención para no detener su marcha. Más adelante, se integró al grupo Anthrax, con quienes grabó su primer disco en vivo. Sin embargo, su verdadero punto de quiebre llegaría con su debut como solista en 2010 con Ni Hoy Ni Mañana. El ascenso fue vertiginoso. Este álbum no solo se mantuvo más de 9 semanas consecutivas en el primer lugar del Billboard regional mexicano, sino que además le valió una nominación al Grammy. Ortiz dejó de ser una promesa para convertirse en un fenómeno consolidado. Su aparición en televisión, de la mano de Don Francisco, quien le otorgó la patadita de la suerte, selló su nuevo estatus. Todo en su entorno parecía girar en torno a premios, reconocimientos, discos de oro y multitudes que coreaban sus temas. No obstante, las letras de sus canciones, lejos de ser inocentes, empezaban a levantar cejas. Ya no se trataba de simples relatos, eran descripciones minuciosas de personajes y situaciones que, a ojos de muchos, estaban demasiado bien detalladas para ser meras invenciones. Corridos dedicados a figuras de alto perfil, narraciones que parecían extraídas directamente de expedientes judiciales. Y fue entonces cuando comenzaron los primeros tropiezos. En 2011, tras un concierto en Colima, Gerardo Ortiz fue víctima de un brutal atentado. Su vehículo fue emboscado por hombres armados, y la balacera fue tan intensa que 2 de sus acompañantes perdieron la vida. Ortiz sobrevivió, pero ya no sería el mismo.
Apenas 10 días antes, había vivido otro altercado en Mazatlán que también había puesto su vida en riesgo. Aunque se negó a brindar declaraciones oficiales alegando miedo por su seguridad, quedó claro que su música no solo atraía ovaciones, también representaba un riesgo mortal. Y lo peor aún estaba por llegar. El 2016 marcaría otro escándalo en su trayectoria. Todo estalló con el videoclip de Fuiste Mía, donde interpretaba a un hombre que se vengaba violentamente de su pareja infiel. El video fue severamente criticado por fomentar la violencia de género y desató una reacción pública y legal inédita. Organizaciones feministas, defensores de derechos humanos, medios de comunicación y hasta instancias gubernamentales se volcaron en su contra. La controversia se intensificó al descubrirse que, para la filmación, se habían utilizado patrullas oficiales y propiedades decomisadas por la Fiscalía, sin los permisos necesarios. El escándalo escaló tanto que Gerardo Ortiz fue arrestado en Guadalajara. Aunque evitó ir a prisión, tuvo que pagar una elevada multa y ofrecer una disculpa pública. A pesar de la tormenta, Ortiz siguió adelante. Lanzó nuevos álbumes como Comeré Callado Volumen 1 y 2, 10º aniversario y Más Caro que Ayer. Sin embargo, aunque sus canciones seguían sumando millones de reproducciones, algo había cambiado. El brillo de antes comenzaba a desvanecerse. El público empezaba a percibir una sombra cada vez más marcada alrededor de su figura. Su estilo de vida seguía ostentoso, autos de lujo, un rancho espectacular en las afueras de Los Ángeles y una fortuna estimada en más de $10 millones. Pero precisamente esa opulencia desató aún más preguntas: ¿de dónde provenía realmente todo ese dinero? Lo que durante años fue mera especulación, terminó confirmándose. En 2025, Gerardo Ortiz se declaró culpable ante una corte federal en Los Ángeles al admitir que había participado en eventos organizados por un promotor vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. La famosa Ley Kingpin, diseñada para desmantelar redes criminales a nivel internacional, fue la herramienta legal que atrapó a Ortiz entre sus redes. No fue un error inocente. En 2018, el FBI ya lo había advertido explícitamente: debía mantenerse alejado de Jesús Pérez Alvear, un promotor de conciertos con vínculos comprobados con el narcotráfico. Pese a la advertencia, Gerardo Ortiz decidió ignorarla. Entre 2018 y 2019, realizó cerca de 19 presentaciones organizadas por este mismo personaje en diferentes estados de México. Jets privados, pagos multimillonarios, y el aval de figuras clave como Ángel del Villar, su entonces jefe, y el director financiero Lucas Calici, tejieron una red que operaba abiertamente. Hasta que todo se vino abajo. La caída no fue súbita, sino el resultado de una cadena de decisiones que, paso a paso, lo arrastraron hacia el borde del precipicio. Aunque su equipo le rogó alejarse, y aunque el FBI había dejado claras las consecuencias, Gerardo Ortiz persistió. Las advertencias eran contundentes: cualquier relación con Pérez Alvear violaba la ley federal. Pero en lugar de retroceder, avanzó, confiado, según relataría después, en que todo estaba controlado. El año 2022 marcó un punto de no retorno. Las autoridades estadounidenses arrestaron a Ángel del Villar y a Lucas Calici, los mismos hombres que habían avalado las presentaciones de Ortiz con Pérez Alvear. La acusación era seria: violación de la ley Kingpin, la misma legislación que ahora envolvía a Ortiz en una red de transacciones financieras con entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro. Todo estaba documentado: vuelos, contratos, pagos y, sobre todo, el conocimiento previo de los riesgos. En medio de esta crisis, un suceso incrementó el dramatismo del caso. En 2024, en un exclusivo restaurante de Polanco, en la Ciudad de México, Jesús Pérez Alvear fue asesinado a plena luz del día por dos individuos disfrazados de repartidores. El ataque, preciso y letal, no solo cerró su historia con violencia, sino que también puso en evidencia el peligro real del mundo en el que se había movido Gerardo Ortiz. Ya no se trataba de rumores, era una amenaza tangible y mortal. El asesinato de Pérez Alvear reactivó las investigaciones.
Fue entonces cuando el nombre de Gerardo Ortiz dejó de ser un susurro en los expedientes para convertirse en un actor principal dentro de la trama judicial. Las pruebas eran contundentes, el cantante no solo actuó en eventos organizados por un promotor ligado al crimen organizado, sino que además desoyó reiteradamente las alertas de las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses. El juicio contra Del Villar ofreció el escenario perfecto para una revelación devastadora. El 19 de marzo de 2025, en una corte federal en Los Ángeles, Gerardo Ortiz testificó bajo juramento. Admitió haber participado en al menos 6 eventos organizados por Pérez Alvear y reconoció que, pese a las advertencias, permitió que Del Villar lo convenciera de que no pasaría nada. El impacto de su confesión fue inmediato. Ya no era simplemente un testigo, era un protagonista aceptando su responsabilidad. La fiscalía confirmó que Ortiz violó deliberadamente las leyes estadounidenses al realizar negocios con una persona incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Esa admisión ahora lo expone a una pena de hasta 10 años de prisión, además de una multa considerable. Aún así, existe una posibilidad. Su disposición a colaborar podría convertirse en la carta que le permita obtener una reducción en su sentencia. Mientras tanto, el equipo de Ortiz trataba de controlar el daño mediático. Emitieron un comunicado público negando cualquier participación consciente en actividades ilícitas. Argumentaban que Ortiz actuó sin conocer el trasfondo de los promotores y que su testimonio no implicaba colaboración activa con las autoridades. Sin embargo, la línea temporal no favorecía su versión. Para 2018, Jesús Pérez Alvear ya era blanco de múltiples agencias de seguridad y la advertencia personal que recibió de un agente del FBI en el aeropuerto de Phoenix había sido clarísima. Gerardo Ortiz sabía perfectamente con quién estaba tratando. Aún así, eligió seguir adelante. En ese instante, lo que parecía una simple oportunidad de negocio se transformó en una decisión de vida o muerte. Y ese destino, lejos de ser un accidente, fue una elección consciente. Detrás de este drama judicial, sobresale una figura clave, Ángel del Villar. Productor influyente, es pareja de Chiquis Rivera y en su momento adversario público de Gianni Rivera. Ahora, enfrentaba acusaciones por lavado de dinero. Fue Del Villar quien facilitó los conciertos, promovió los contactos y dio luz verde para que Ortiz se presentara ante públicos selectos, públicos que, aunque no figuraban en los carteles promocionales, sí aparecían en informes de inteligencia. Con Del Villar y Calici detenidos, la figura de Gerardo Ortiz quedó aislada en el centro del huracán. Su testimonio, en este punto, podría ser la llave para desmantelar una red más grande, o la ficha final que confirme que él mismo formaba parte integral de ese entramado. Mientras tanto, el mundo de la música regional mexicana guardaba un silencio denso, sabiendo que este caso no era una excepción, sino solo la punta de un iceberg más profundo. Afuera de los tribunales, el estilo de vida de Ortiz seguía alimentando tanto admiración como sospecha. Su rancho de más de 15 hectáreas en las afueras de Los Ángeles, valuado entre 3 y 5 millones de dólares, era mucho más que una propiedad, era un manifiesto de poder. Mármol, jacuzzis, autos de lujo, todo expuesto con precisión quirúrgica en sus redes sociales, como parte inseparable de su imagen pública. Su garaje parecía más bien un museo de superdeportivos, un Rolls Royce de más de 6 millones de pesos estacionado en Culiacán, un Lamborghini Aventador y un McLaren Viterbo de 720 caballos de fuerza. Cada adquisición era una declaración, cada vehículo, una provocación silenciosa. La imagen del joven humilde había quedado atrás hacía mucho tiempo. Lo que quedaba era una figura que generaba tanto admiración como desconfianza. Y ahora, con su confesión ya asentada en registros oficiales, la pregunta que se impone no es si Gerardo Ortiz cometió un error. La verdadera cuestión es, ¿por qué, teniendo talento, éxito y fortuna, eligió caminar sobre el filo de la navaja? La respuesta, como toda su trayectoria, está envuelta en matices y contrastes. Gerardo Ortiz siempre caminó por una línea delgada entre el arte y la provocación. Desde sus primeros corridos,
comprendió que su música no era entretenimiento superficial. Era un espejo de la calle, del poder, del miedo. Aunque durante años defendió su obra como mera ficción, resultaba evidente que sus canciones resonaban de manera profunda entre quienes vivían o dominaban esa realidad. Mientras el mundo observaba sus escándalos, el verdadero Gerardo Ortiz construía un imperio desde las sombras. No solo era un artista que encabezaba listas de popularidad, también se había convertido en un estratega financiero. Diversificó sus ingresos en inversiones que iban desde bienes raíces hasta negocios poco visibles para el público general. Su nombre dejó de ser solo una marca de conciertos para convertirse en un emblema poderoso, rentable y global. Y paradójicamente, esa misma grandeza hacía aún más difícil entender por qué eligió involucrarse con figuras ligadas al crimen organizado. Los documentos judiciales revelaron que en múltiples ocasiones, Ortiz expresó dudas a su equipo sobre los riesgos de trabajar con Pérez Alvear. Pero la respuesta siempre era la misma: todo está arreglado. Fue esa confianza ciega, más emocional que legal, la que terminó por hundirlo. En su confesión, Ortiz reconoció que esas garantías pesaron más en su decisión que las advertencias formales de la FBI. Una elección que no fue tomada en tribunales ni asesorado por abogados, sino entre reuniones privadas, copas brindadas y promesas millonarias. Según las autoridades, los conciertos en los que participaban no eran simples espectáculos. Funcionaban como fachadas perfectas para mover dinero, ocultar transacciones y facilitar encuentros entre figuras que no podían exponerse de manera pública. Ortiz, como artista estelar, daba legitimidad a estos eventos ante los ojos de la sociedad. Y aunque alegue desconocimiento de los fines ocultos, su cercanía con los organizadores pone en entredicho cualquier defensa basada en la ingenuidad. Lo más inquietante era la precisión con la que elegían los lugares donde se presentaba. Estados como Baja California, Guanajuato y Chiapas fueron puntos clave entre 2018 y 2019. Regiones, algunas escenas de sus videos fueron grabadas en propiedades decomisadas por el gobierno, usando patrullas oficiales sin permisos, recreando actos simulados de violencia extrema. La frontera entre la ficción y la realidad ya no era una cuestión de interpretación artística. Era un riesgo legal concreto. Y mientras tanto, la industria musical que durante años lo aplaudió guardaba un silencio sepulcral. Pocas voces se atrevieron a salir en su defensa o a condenarlo abiertamente. Cuando el juicio comenzó a tomar fuerza, el miedo parecía haberse trasladado de los cárteles a los escenarios. Los aplausos se habían convertido en escudos. Pero ese silencio colectivo decía mucho más que cualquier comunicado oficial. Y a pesar de todo, Gerardo Ortiz nunca se presentó como una víctima. Incluso en sus declaraciones más recientes, asumió que las decisiones fueron suyas. No culpó a su equipo, ni a los promotores, ni a la industria. Reconoció que confió en las personas equivocadas y que decidió mirar hacia otro lado. Una frase breve, pero devastadora, que resumía años de excesos, omisiones y errores. El precio de esa confianza está a punto de definirse en un tribunal. Lo que más impacta del caso Gerardo Ortiz no es solamente la dimensión judicial. Es el cuestionamiento inevitable sobre la delgada línea que separa el arte de la responsabilidad. Durante años, muchos debatieron si debía ser sancionado por el contenido de sus canciones. Pero el verdadero problema nunca fue lo que cantaba. El problema fue el contexto en el que decidió moverse. Las decisiones que tomó fuera del escenario. Las puertas que eligió abrir y los vínculos que, conscientemente, permitió. A medida que se acerca la sentencia definitiva, surge una pregunta aún más incómoda. ¿Cómo separar al artista del sistema que lo rodea? Gerardo Ortiz no fue solamente un cantante que cometió errores. Fue una pieza dentro de una maquinaria que lo aplaudía mientras llenaba estadios, pero que hoy prefiere fingir no conocerlo. La generación que creció coreando sus corridos lo vio como un símbolo de éxito forjado desde abajo. Un joven que, sin necesidad de padrinazgos políticos, conquistó el mundo a base de talento y audacia. Pero esa narrativa ahora está rota. Lo que queda es una figura compleja,
admirada y cuestionada al mismo tiempo. Un ídolo que llevó la autenticidad hasta el límite. Y que ahora paga el precio de no haber sabido detenerse a tiempo. Mientras la fecha de su sentencia se aproxima, la historia de Gerardo Ortiz deja de ser simplemente un caso más de la crónica roja. Se convierte en una advertencia cultural. Porque su historia no es aislada. Es el reflejo de un fenómeno mucho más amplio. Una generación de ídolos que surgieron entre la autenticidad del barrio y la seducción irresistible del poder. Gerardo Ortiz construyó su imperio cantando lo que muchos vivían y otros tantos callaban. Y al hacerlo, se transformó en la voz no oficial de un México crudo, contradictorio y profundamente herido. Pero hubo un momento en que esa voz dejó de ser simplemente una narradora de historias. Cuando comenzó a sonar en fiestas privadas organizadas por figuras ajenas a los reflectores. Cuando su talento se ofrecía en escenarios que ocultaban otros intereses. Gerardo Ortiz dejó de ser solo artista. Y aunque su talento jamás estuvo en duda, lo que ahora se cuestiona es el uso que le dio a ese talento. Hoy, mientras espera su sentencia, o una posible reducción de pena, Ortiz enfrenta una paradoja que ya no puede ignorar. Su carrera nació del riesgo. Su autenticidad lo catapultó al éxito. Pero fue esa misma autenticidad llevada al extremo lo que terminó por envolverlo en un mundo del que no pudo salir ileso. Sus seguidores, divididos entre la lealtad y la decepción, observan en silencio. Algunos siguen justificándolo. Otros piden consecuencias ejemplares. Pero todos, de un modo u otro, saben que, independientemente del veredicto judicial, algo cambió para siempre. Ortiz cruzó una línea invisible que pocos logran ver antes de que sea demasiado tarde. Y mientras sus canciones siguen sonando en plataformas y estaciones de radio, surge una inquietud difícil de evadir. ¿Qué hacemos con una obra que nace del talento, pero se mancha con las decisiones de su creador? ¿La descartamos? ¿La admiramos con culpa? ¿O la analizamos como el reflejo de una época? Gerardo Ortiz ya no es solamente el rey de los corridos progresivos. Es el protagonista de una narrativa que combina gloria, ambición, tragedia y una redención aún incompleta. Su historia nos obliga a mirar más allá de la superficie. A preguntarnos cómo se construye el éxito en un mundo donde el talento es importante, pero no siempre suficiente para mantenerse limpio. Porque si algo nos enseña el caso de Gerardo Ortiz es esta verdad incómoda. El talento puede abrir todas las puertas. Pero también puede convertirse en la cadena más brillante y más pesada. El peso de esta historia no recae solamente sobre un artista que tomó malas decisiones. Recae también sobre todos los que lo vieron caer y guardaron silencio. Sobre quienes lo aplaudieron mientras ignoraban las señales. Sobre los que ahora, con la verdad frente a sus ojos, prefieren voltear la mirada. Quizá el legado de Gerardo Ortiz quede como un espejo de advertencia. Un reflejo de lo que sucede cuando se confunde autenticidad con impunidad. Cuando el escenario se transforma en trinchera. Y cuando el éxito se usa como escudo frente a la ley. Porque más allá de la música, más allá de los premios y de la controversia, queda una certeza imposible de ignorar. En un mundo donde los aplausos pueden acallar las alarmas, el precio de no escuchar a tiempo siempre termina siendo demasiado alto. Gerardo Ortiz no solo escribió corridos. Sin quererlo, terminó escribiendo una lección para toda una generación. Una historia donde el talento, la ambición y las decisiones cruzadas sellaron un destino que, para bien o para mal, ya forma parte indeleble de la memoria cultural de un México que sigue debatiéndose entre el brillo de sus estrellas y las sombras que muchas veces las rodean.